Vamos a empezar ahora con el capítulo 3 del curso de inyección electrónica. En este momento vamos a hablar del sensor IAT, sensor de temperatura, de aire de múltiple admisión. Aprovechando que estamos trabajando en la Yamaha N+, como vamos a trabajar con el sensor TPS después de este y con el sensor MAP, vamos a hablar un poco de qué consiste lo que es un sensor híbrido. Siempre nos vamos a dirigir al manual de servicio de la moto. Acá vamos a tener que en la sección de componentes nos dice que el sector 47, 48, 50 hace referencia a este sensor híbrido, o sea, se llama conjunto sensor. Ahora voy a pasar al diagrama eléctrico. Cuando hablamos de sensor híbrido, hablamos que en el mismo cuerpo del sensor tenemos tres funciones, las cuales es temperatura de aire de admisión, sensor TPS y sensor de presión de múltiple admisión. Como podemos ver acá, tenemos alimentación de 5 voltios, tenemos masa electrónica, señal de TPS, señal de temperatura de aire de admisión y señal de presión del múltiple admisión. Ahora vamos a pasar a mostrar el componente en qué parte está ubicado en la motocicleta. Nuestro sensor está ubicado justamente debajo del sistema de control de ralentí de nuestra motocicleta y acá está el conjunto de sensor, con lo que acabamos de ver en el diagrama eléctrico. Ahora vamos a ver su funcionamiento verificado con multímetro, osciloscopio y escáner. La función del sensor IAT es de suministrar información a la unidad de control acerca de los cambios de temperatura del aire en el mismo múltiple admisión. La función de este termistor es que a mayor temperatura vamos a ir disminuyendo la resistencia, como nos lo muestra el gráfico. Entonces, este sensor, al suministrar esta información a la unidad de control, ella calcula de una forma correcta el cálculo del tiempo de inyección. No se nos puede olvidar, cálculo del tiempo de inyección. Vamos a comenzar haciendo una prueba de resistencia. El switch está cerrado y la conexión está conectada tanto a la línea negativa del sensor como a la positiva que suministra la información de la señal de temperatura de aire de admisión. Voy a ir a mi dial, voy a buscar en el dial de mi multímetro y me indica que está midiendo .930 ohmios. Ahora he puesto en posición on mi switch principal, voy a encender el vehículo, pero antes de encenderlo he cambiado el dial de mi multímetro para corriente directa. Con el motor apagado me muestra 1.7 voltios. Vamos a encender el vehículo. Y a medida que va aumentando la temperatura, disminuye la resistencia, por ende el voltaje aumenta. Ahora vamos a verlo desde el osciloscopio. Lo mismo que acabamos de ver en el multímetro lo estamos viendo en nuestro osciloscopio. Por acá está pasando la señal y en los datos del osciloscopio nos está dando que un voltaje mínimo de 1.7 voltios, uno medio de 1.8 y un voltaje máximo de 2.1. Entonces, este es el valor que promedia nuestro multímetro, que de la misma forma lo promedia el osciloscopio. Ahora vamos a pasar a ver el parámetro en el escáner. Ahora vamos a ver el parámetro desde el escáner. He seleccionado, he filtrado los parámetros y tengo revoluciones del motor, tensión de batería y temperatura del aire aspirada, que hace referencia al sensor IAT. Entonces me indica acá que está a 37 grados. Voy a pasar a la pantalla del multímetro y finalizamos por hoy el capítulo 3. Acá nuestro multímetro nos está indicando 1.7 voltios, que lo vimos al principio de las pruebas. Ya vimos en el escáner cuánto nos marca en temperatura. Entonces, por ahora ya conocemos que el sensor IAT lo que informa a la unidad de control es la temperatura del aire de admisión. Con esta información, la unidad de control puede corroborar cuál es el volumen de aire
que se está aspirando por el múltiple de admisión hacia el motor. De esa forma puede hacer el cálculo del tiempo de inyección de una manera más precisa. Los espero en el capítulo 4.